Entonces, particularmente, creo que ni siquiera mucho de lo que yo voy a tocar, digamos, es una presentación corta y más bien así está pensada, porque ciertamente uno pierde ahí un poco la concentración con charlas cuando son bastante largas y más ustedes que han estado ya todo el día acá recibiendo charlas. Entonces, primero que nada, gracias por quedarse. Segundo, con la gran introducción que hizo el doctor Andrés, es poco lo que yo voy a tener que decir. Entonces, realmente yo creo que vamos a ver que se va a repetir pues muchas de las cosas que nosotros ya hemos visto y tal vez pues propiamente mencionar en qué tópicos nosotros tenemos que centrarnos o de los estudios cardiovasculares, que es lo que tal vez yo quiero que se lleven un poco más, de en qué pacientes nosotros no tenemos que negar el beneficio, que realmente no es negarlo, sino es más bien captar tempranamente esos pacientes nuestros que se beneficiarían de un uso temprano de estos medicamentos. Entonces, ciertamente son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, pues más allá de la diabetes. Entonces, estos medicamentos, como dijo el doctor, se idearon inicialmente como tratamientos para la diabetes mellitus de tipo 2. Fácilmente, pues era un mecanismo que inducía glucosuria. Entonces, como también lo mencionó el doctor, los estudios de seguridad que impuso la FDA posteriormente al, digamos, fallo de la rosiglitazona, hizo que el primer estudio o el punto de quiebre o de inflexión que se dio fue el estudio EMPA-REC Outcomes. El estudio de seguridad cardiovascular del EMPA-REC, ¿qué nos demostró? Que nosotros no buscábamos protección cardiovascular, o sea, nada más buscábamos que fuera un medicamento que fuera neutro cardiovascular, y tuvimos la gran sorpresa de que disminuyó 35% el riesgo de hospitalizaciones y 35% el riesgo de muerte cardiovascular. Ciertamente era un hallazgo inesperado y mayor o proporcionalmente mayor a lo que cualquiera de nosotros o de los investigadores realmente pues hubiese esperado. Entonces fueron medicamentos que inicialmente se aprobaron para eso, o sea, para controlar glicemia, pero que ciertamente con el pasar del tiempo han ido acumulando evidencia suficiente para que nosotros lo utilicemos como tratamiento preventivo y o adjunto a la terapia que ya tenemos de enfermedad cardiovascular. Hoy en día, y ustedes lo saben muy bien, es lo que se conoce como uno de los 4 pilares de tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Sin embargo, posteriormente iremos viendo que tiene amplios usos en todo el espectro de la enfermedad. Cuando se empezó con el EMPA-REC, posteriormente, como bien lo dijo el doctor, pues vino el estudio CAMBIAS y el estudio DECLARE, que eran las 3 moléculas que nosotros teníamos, y particularmente para el corazón se empezó a investigar. Después del DAPA-HF, vinieron luego los estudios Emperor Preserved y Emperor Reduced, al revés, primero para reducida y después para preservada, y posteriormente el DELIVER, que básicamente era como repetir el Emperor Preserved para demostrar que la dapagliflozina tenía un perfil de seguridad idéntico al que tenía la empagliflozina. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo funcionan los inhibidores de SGLT2, pues fácilmente parece un mecanismo muy sencillo, pues inhiben un cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 en el túbulo proximal del riñón, que induce al final de cuentas disminución de la absorción de glucosa y de la absorción de sodio en el túbulo, que hace que esto entonces se elimine por orina. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr con esto? Parte 1, que era lo que tal vez se buscaba un poco más. Va a haber natriuresis y va a haber una diuresis osmótica. Entonces, ciertamente esto se va a comportar como un diurético, pero nosotros lo que sabemos es que ciertamente es mucho más que esto. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros? Modular inflamación y el estrés oxidativo dentro del glomérulo y también a nivel de las células musculares miocárdicas. ¿Por qué? Porque mejora el metabolismo energético celular al aumentar el consumo de ácidos grasos libres. Ciertamente, como lo mencionaba el doctor Andrés, pues tiene una reducción significativa, digamos, de peso corporal y una reducción modesta en los índices de presión arterial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos está disminuyendo a nosotros precarga y puede haber, en conjunción con terapia antihipertensiva, hasta una disminución de 5 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica de los pacientes a quienes les iniciamos un ISGLT2. En cuanto a la evidencia, realmente la reducción de eventos cardiovasculares se ha demostrado en todos los estudios que han tenido estos medicamentos, desde el DECLARE, desde el EMPA-REC Outcomes, que fue el inicial. Nosotros lo que hemos visto consecuentemente son disminución en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que fue significativa, digamos, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, así como la reducción del compuesto de muerte cardiovascular y eventos cardiovasculares mayores. Cada uno de ellos nos ha permitido ver en el espectro de la insuficiencia cardíaca que el adicionar a nuestra terapia inicial o inclusive utilizarlo como terapia inicial
disminuye significativamente el riesgo de que nuestros pacientes se descompensen y se hospitalicen. Por otra parte, la protección renal, que posteriormente pues, va a haber ya una charla completa de esto, se demostró que los pacientes con enfermedad renal diabética establecida o sin enfermedad renal, con enfermedad cardiovascular conocida, frenan el avance de la enfermedad renal crónica y disminuyen la progresión de la enfermedad. Dentro del espectro de la insuficiencia cardíaca, que ciertamente es lo que nosotros tenemos que ver, existen tres grandes grupos que es como nosotros se ha, digamos, agrupado en el mundo para poder definir los manejos particulares de cada una. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pues realmente dos fenotipos bastante bien conocidos, o lo que nosotros podríamos decir, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida por debajo del 40% y la preservada por encima del 50%. Siempre quedando, digamos, este grupo borderline hasta las últimas guías, que es el grupo que nada más cambia de nombre dependiendo de la actualización de la guía, de ligeramente reducida a moderadamente reducida, pero ciertamente es un grupo que en todos los estudios lo que se trata es de demostrar que es más parecida a la reducida que a la preservada y que por tanto nosotros tenemos que ofrecerle a estos pacientes tratamiento mucho más en torno al recomendado para la fracción de eyección reducida. Como todos sabemos, pues la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en este momento consta de 4 pilares específicos de tratamiento, que son el beta bloqueo, la modulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el inhibidor de SGLT2 y los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Ahora, dentro de estos grupos, igualmente, con el avance de todo, pues nosotros tenemos medicamentos particulares en cada uno de estos grupos que ha demostrado superioridad con respecto a los otros que teníamos. Ciertamente, pues institucional, que es el entorno en el que nosotros, pues la mayoría trabajamos, estaríamos hablando de que todos nuestros pacientes acá deberían tener carvedilol, deberían tener espironolactona, deberían tener sacubitril valsartán o en su defecto irbesartán o enalapril, digamos, algún modulador del eje, y ciertamente deberíamos tener dapagliflozina, que es lo que nosotros institucionalmente podemos ofrecerle al paciente. Ahora bien, dentro del estudio de los pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida y los que tienen fracción de eyección preservada, todos los que se han conducido hasta el momento en que se hizo el estudio Emperor Preserve, ningún medicamento funcionaba, básicamente, y así de sencillo era. Nosotros tratábamos todas las comorbilidades que llevó a ese paciente a desarrollar disfunción diastólica y por tanto insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero no estábamos llegando a modificar los puntos duros, ni siquiera modificábamos síntomas en relación con ese paciente que no sabíamos muy bien por qué tenía péptidos natriuréticos severamente elevados de forma persistente. Hasta ese estudio fue el medicamento que nos dio el punto de inflexión para decir, este medicamento tiene indicación. Por tanto, si hay un medicamento que nosotros podemos recomendar en todo el espectro de la enfermedad, desde el que tiene 10% de fracción de eyección y está evolucionando a insuficiencia cardíaca avanzada, hasta el que tiene 60-70%, pero síntomas de insuficiencia cardíaca por presiones de llenado altas, es el único medicamento que ha demostrado en conjunción pues, con los antagonistas del receptor de mineralocorticoides disminuir los síntomas y disminuir realmente progresión de la enfermedad. En cuanto a las hospitalizaciones, los estudios pivotales, que son estos 4 por los cuales se empezó a utilizar el DAPA-HF por dapagliflozina, el Emperor, primero Reduced, luego Preserved, que fueron los que modificaron ahí la evidencia, y el Deliver, que básicamente fue repetir pero con pacientes con preservada. ¿Para qué? Para poder decir, nosotros también, al igual que dapagliflozina, mejoramos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Qué se demostró? De forma consistente, entre un 18 y un 31%, se disminuyeron las hospitalizaciones en comparación con placebo. A este punto, pues todos estos pacientes ya tenían los otros 3 pilares de tratamiento. Entonces, ciertamente, estos estudios lo que nos permitieron a nosotros ver es que agregar un 4º pilar de tratamiento modificaba significativamente la evolución de estos pacientes. Y lo que hablamos previamente, se observa independientemente del espectro de la enfermedad, desde los que están recién diagnosticados con fracciones de eyección severamente disminuidas hasta los que tienen fracción de eyección preservada. Y aquí hay una cosa muy importante, hay que recordar que cada paciente en insuficiencia cardíaca que se hospitaliza es un fallo para el sistema, pero más que un fallo para el sistema y para nosotros, digamos, como prescriptores, es un fallo para la sobrevida de ese paciente. Cada hospitalización por insuficiencia cardíaca es pérdida
de viabilidad del músculo cardíaco es aumento del riesgo de mortalidad de ese paciente en cada año. Cada hospitalización se relaciona más o menos, porque esto ciertamente no es lineal y así es como hay que entenderlo, pero con un 30% de riesgo de mortalidad en ese año. O sea, no quiere decir que si alguien se nos hospitaliza 3 veces, de ese año le tocó morirse, pero ciertamente ese paciente es un paciente de muy alto riesgo, que son los pacientes que precisamente nosotros no podemos rápidamente sacar de ningún servicio de hospitalización ni de observación, porque es ese paciente que si nosotros no logramos descongestión efectiva, titulación de terapias modificadoras de enfermedad, es el mismo que en 2 meses va a volver igual, porque nunca tuvo la educación y la titulación de sus medicamentos para evitar la recurrencia de la enfermedad. Existen igual dentro del espectro del tratamiento, pues poblaciones especiales que nosotros atendemos todos los días. Los pacientes en edad avanzada, adultos mayores, ciertamente tienen estudios de seguridad, tienen estudios de eficacia que son muy prometedores. Hay que recordar únicamente con estos pacientes y la monitorización estricta de la función renal y la monitorización, digamos, del estado de hidratación. ¿Por qué? Porque son pacientes que muy probablemente, como nosotros lo sabemos, la señora chiquitita, con sobrepeso, hipertensa de larga data, es la que va a llegar con fracción de eyección preservada, que si nosotros al final de cuentas le damos diuréticos y le damos un inhibidor de SGLT2 en conjunto y no monitorizamos muy bien que se hidrate, pues va a entrar en prerrenalidad y vamos a reagudizar una lesión renal que tal vez ya tenía o inducirle una a nosotros. Sin embargo, mientras tengamos pues esas consideraciones, son medicamentos ciertamente muy seguros. En enfermedad renal crónica y particularmente en enfermedad renal diabética hay suficiente evidencia que la combinación de finerenona con empagliflozina tiene beneficios sinérgicos en cuanto a reducción de la progresión de la enfermedad renal crónica y en cuanto a evitar eventos cardiovasculares mayores, que es de lo que lamentablemente fallecen los pacientes nefrópatas. Y pues un punto que se encuentra cada vez en más estudio y con evidencia emergente es el potencial que tienen estos medicamentos en retrasar la progresión de una lesión aórtica por degeneración, o sea, una estenosis aórtica. Ciertamente, como ustedes saben, es la valvulopatía más frecuente asociada a la población adulta mayor y que nosotros diagnosticamos muy probablemente en estadios muy tempranos cuando por alguna otra razón hacemos un ecocardiograma. Muchas veces un soplo incidental en una persona adulta mayor que pues tiene sus factores de riesgo y nosotros documentamos una estenosis aórtica moderada, con gradientes apenas llegando a moderada. Entonces, ¿qué es la importancia de ahí? Pues intentar posteriormente, y si la evidencia así lo soporta, darle estos medicamentos para intentar paliar la progresión de esa lesión. Ciertamente en este aspecto, todos los fármacos anteriores, incluidos las estatinas, que en algún punto se trataron de investigar mucho, han fallado hasta ahora. Entonces, lo que esperamos es que la evidencia nos permita reafirmar. Ahora, ¿qué es el desafío? Ciertamente, conocemos que tienen mucho beneficio, no lo estamos prescribiendo. En nuestro entorno, pues, es sencillo decir por qué no lo estamos prescribiendo por varias situaciones. Uno, hay que tener claro que esto funciona en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos. Entonces, ciertamente, pues celebramos muchísimo que endocrino también ya lo pueda dar porque es una herramienta impresionante en el manejo de estos pacientes, pero tenemos que tenerlo a la mano. Personas que tal vez no, o profesionales que tal vez no vemos tanto diabetes, que ciertamente lo hacemos. ¿Por qué? Porque esto no cambia, digamos, el paradigma de tratamiento. Yo me encontré al paciente o tengo un paciente en riesgo, ese paciente se beneficia de usar el medicamento. La otra cosa que claramente pecamos todos cuando atendemos pacientes, la cantidad de trabajo, el flujo de trabajo de los pacientes hace que muchas veces por inercia cometamos lo mismo de que se ingresó por tal cosa, vino, lo resolvimos y se fue. Yo siempre le digo a los pacientes que si hay un momento en la vida que es una oportunidad, es una hospitalización. Ciertamente, ¿por qué? Porque es un momento en el que usted debería tener profesionales a la par suya, las 8 horas, digamos, de trabajo a la par, con información muy relevante en cuanto a cómo está usted metabólicamente. Tiene los laboratorios al día, tiene tomas de presiones reguladas 3 veces al día, entonces le permite a usted mucha información de cómo adecuar o readecuar tratamientos para el momento del egreso. Porque ciertamente si nosotros pasamos particularmente una hospitalización por insuficiencia cardíaca, y el paciente salió con lo mismo que entró, algo falló, porque ¿qué fue lo que lo descompensó? Si yo logré en ese momento tener pues un descompensante claro y lo resolví,
y el paciente previo a eso estuvo estable, tal vez. Pero si no, ese es el momento particular en el que nosotros tenemos que empezar la titulación de terapias modificadoras de enfermedad. ¿Por qué? Porque si no, el momento al que ese paciente tenga el primer contacto médico posterior a la salida va a ser mayor al tiempo en el que el paciente pueda titularse, digamos. Entonces, a menos que nosotros tengamos una relación muy cercana con clínicas especializadas en insuficiencia cardíaca o en atención de patologías crónicas, ese paciente va a ir a hacer lo mismo que hacía. Entonces, ese paciente nuevamente va a ser el que va a reingresar pronto. Propiamente el temor a los efectos adversos en los pacientes complejos. En los pacientes complejos, y particularmente en esto, los inhibidores de SGLT2 tienen hasta el momento por GIES una alarma en cuanto a la presencia de cetoacidosis diabética euglicémica en los momentos de periodos perioperatorios, como de ayunos prolongados. Sin embargo, ya a finales del año pasado salió un estudio adicional que estos riesgos son tan bajos que ya ni siquiera se recomienda la descontinuación de estos medicamentos en el periodo perioperatorio, porque los ayunos usualmente para cirugía, inclusive mayor, no son tan prolongados para que lleven al paciente a este estado. Ciertamente, pues siendo la manifestación más severa de la enfermedad. La otra cosa aquí en particular, y muy bien lo mencionó el doctor Andrés, es que lo que mejor está descrito son las infecciones micóticas recurrentes. Entonces, es precisamente la educación a los pacientes, digamos, o explicarles muy bien qué es lo que ustedes van a encontrar siempre que yo pues inicio un medicamento de estos, le explico claramente al paciente, no se asuste si le hacen un examen de orina porque otro día vino por cualquier otra cosa y le aparece azúcar en la orina. Eso es el mecanismo por el que este medicamento que le estoy empezando trabaja. Entonces, sépalo usted para que no lo alarmen, porque igualmente eso es de las cosas que va a preocupar a cualquiera que se lo encuentre, como muy bien decía el doctor, y que va a estresar al paciente o lo va a preocupar en torno a deberé seguir tomándolo o tendré que descontinuarlo porque me está haciendo realmente mal. Y ciertamente esta es la parte en la que estamos terrible, porque no hay ningún protocolo que diga cómo mando yo a un paciente de cardiología de atención primaria o al contrario, para que nosotros podamos tener acceso a estos medicamentos. Aquí tal vez voy a detenerme un poquito únicamente, porque me parece que hay una cosa importantísima que al menos yo no recuerdo que nunca en la escuela de medicina me hubieran enseñado, hasta que ya hice la residencia, de cómo evaluar un ecocardiograma. Entonces, hay mucha información en reportes sutiles o en palabras sutiles que nosotros vemos en un ecocardiograma, que si nosotros no conocemos, no vamos a poder, digamos, sacarles provecho, por decirlo de alguna manera. Nosotros, ojalá que todos de la misma manera, pero digamos, siempre tenemos que evaluar múltiples cosas en un eco. Inicialmente hay algo que siempre reportamos, que es la geometría ventricular. Quienes hayan visto tal vez reportes míos, yo soy como muy necio, pero todo lleva como geometría normal o remodelado concéntrico, hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica. Todos se oyen iguales, pero ¿qué es la diferencia? La geometría normal de un ventrículo básicamente está dada por una relación matemática entre el septum anterior y la pared posterior. Entonces, si nosotros tenemos ambas mediciones normales, vamos a reportar una geometría normal porque la masa, o sea, cuánto pesa el músculo cardíaco calculado por esas dos paredes, va a ser normal. Entonces, desde ahí, ya ese corazón probablemente sea un corazón estructuralmente normal, porque no tiene remodelado de ninguna, digamos, de sus dos paredes en un eje antero-posterior. Sin embargo, es una medida lineal. Entonces, nosotros siempre estamos obligados, por decirlo de alguna forma, a revisar el resto de la morfología cardíaca, porque si yo tomo esa medida en el septum, ¿dónde se toma? Pero tiene un aneurisma apical, tengo que reportar el aneurisma, porque ciertamente eso no es normal. Ahora, la otra cosa que ciertamente todos los reportes deberían tener es una fracción de eyección. Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda, en el espectro de la falla cardíaca, decir, este paciente tiene reducida, tiene ligeramente reducida, tiene preservada. La otra parte muy importante son mediciones que son parte del reporte de la función diastólica. La diástole es fascinante ciertamente para nosotros. Todavía hay mucho que estudiar de la diástole o el proceso de relajación del corazón, porque de lo que nosotros previamente conocíamos, que tal vez se pensaba que la diástole era un proceso pasivo y que únicamente era abrir una válvula mitral, abrir una válvula tricúspide y que se llene el corazón por gravedad, pues ciertamente sabemos que no. En el metabolismo energético del corazón toma más energía o consume más ATP la diástole que la sístole, porque la diástole es un proceso activo, es un proceso de relajación de la base hacia el ápex del corazón. Y sabemos que gracias a la anatomía, digamos, de Torrent-Wasp, se sabe que
El corazón no es como nosotros normalmente lo describimos, que son 4 cámaras, como si lo partiéramos con un cuchillo, sino que realmente es una hélice plegada. Entonces, cuando el corazón se relaja y se contrae, por eso es que logra hacer presiones intracavitarias tan grandes, porque ciertamente el corazón está girando sobre su eje, sobre la base del corazón y extendiendo las fibras musculares. Entonces funciona como el pistón de un carro, más o menos. Entonces, por eso es que con una cavidad muy pequeña puede generar fuerzas de torsión muy altas. Entonces, la evaluación de la diástole es de las cosas más importantes para eso que estamos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque un corazón estructuralmente normal, con diástole normal, es un corazón normal. Pero un corazón en el que nosotros reportamos disfunción diastólica, ese es el dato que nos tiene que llevar a nosotros a pensar a ese corazón que está sufriendo. ¿Por qué? Porque yo le digo a usted, fracción de eyección 70%. Y todos decimos, qué dicha, no padece el corazón. 70% más bien está en el rango superior de la normalidad para los dos sexos. Pero si yo le digo 70% de fracción de eyección con disfunción diastólica grado 3, eso debería encender todas las alarmas. Eso es falla con fracción de eyección preservada hasta demostrar lo contrario. Lo único que yo ocupo es tomarle un BNP para que esté alto, pero yo ya voy a saber que está alto. ¿Por qué? Porque ese corazón, al contrario, lo que le cuesta es llenarse. Su función de diástole está severamente comprometida. Y en ese corazón, lo que hasta este momento más tiene evidencia es darle un inhibidor de SGLT2. Entonces, son pequeños datos que nosotros tenemos que ir recolectando de un reporte tan sencillo como fijarnos en el eco. Entonces, que la fracción de eyección ciertamente es muy necesaria, pero siempre revisemos la diástole. Porque si la diástole por alguna razón está alterada, nosotros tenemos que actuar en relación con la insuficiencia diastólica. Y esto básicamente responde, para efectos de nosotros, a la evaluación de los influjos tricuspidios. Es qué tan rápido se llena el corazón y qué tan rápido se deforma el corazón cuando se llena. Entonces nosotros vemos el influjo tricuspidio en dos sistemas, que es el Doppler tisular y el Doppler pulsado, para ver qué tan rápido llena activamente, qué tan rápido llena la aurícula. Porque recordemos que la fase, digamos, como de llenado depende de dos condiciones. El llenado rápido del corazón, o sea, el pistón contrayéndose en dirección contraria para succionar sangre de la aurícula, y la patada auricular. Entonces, ciertamente, esta la perdemos cuando nosotros tenemos fibrilación auricular, porque no existe. Todo el llenado depende exclusivamente del ventrículo, y por eso muy probablemente la mayor parte de los pacientes con fibrilación auricular los vamos a reportar con disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque realmente tendría que tener una onda tisular septal, digamos, muy grande para que no le dé una relación que nos permita a nosotros evaluar presiones de llenado altas. Y esto tiene grados, igual, no es lo mismo para efectos prácticos de nosotros, aunque en el reporte es igual, tener una disfunción en grado 1 que tener una disfunción en grado 3. ¿Por qué? Porque la disfunción en grado 3 es la que nosotros llamamos un patrón severamente restrictivo. Entonces, si yo me encuentro, por ejemplo, un paciente con fracción de eyección preservada, disfunción diastólica grado 3, aurículas severamente dilatadas, yo tengo que buscar infiltración, dependiendo del caso, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los pacientes que, por ejemplo, hablamos con amiloidosis cardíaca. Adultos mayores que vienen con falla cardíaca, se hospitalizan porque tienen mucha falta de aire, poca tolerancia al ejercicio, ojalá tengan algún grado de estenosis aórtica, porque coexisten bastante, y no encontramos nada. ¿Por qué? Porque viene con eso, BNP en 1000, y le hacemos el eco, y el eco dice que tiene fracción de eyección 70%. Y no, señor, tranquilo, váyase a la casa, su corazón está bien. No, hay que investigarlo más y empezarle DAPA, ¿de acuerdo? Entonces, ciertamente, ¿qué es la guía que nosotros tenemos que hacer? Particularmente estos 3 casos. Identificar cómo estas pequeñas cosas, digamos, de las que estamos hablando. Es ese paciente con factores de riesgo, ese paciente que tiene el diagnóstico, o ese paciente que nos encontramos incidentalmente un eco, o que lo mandamos a hacer un eco por alguna razón, y nos describen disfunción diastólica. O sea, ese corazón le cuesta llenarse. Prescribir. Ahí en el prescribir, ¿qué es lo muy bonito que particularmente tienen estas moléculas? No se titulan, para efectos de nosotros en cardiología. Yo sé que para endocrinos sí, porque a ellos les ayuda a control glicémico, pero para nosotros es adicionar una pastilla más, ciertamente, pero cuando se empieza, se sigue a la misma dosis. Para nosotros no existe utilizar 25 de empagliflozina, es siempre 10 de DAPA, 10 de EMPA, ¿de acuerdo? Si ocupamos control glicémico adicional, porque el paciente es diabético, pues ahí se modifica, pero no es nuestra prioridad. Y ciertamente, aquí, muy importante, es que estos medicamentos, al ser ampliamente distribuidos y muy prescritos, digamos, en el día a día,
han logrado por los laboratorios ser bastante accesibles para los pacientes. Entonces, esa idea inicial de, ¿existe algo más que pueda comprar para la condición que yo tengo? Pues sí, este medicamento. O sea, sí, tome dapagliflozina, consiga dapagliflozina. ¿Por qué? Porque es un medicamento que es costo efectivo, que si el paciente puede adquirir, ciertamente va a mejorar su calidad de vida, y particularmente es muy bonito ver cómo evolucionan en síntomas los pacientes luego de esto. Y la otra cosa importante, que es monitorizar. Yo esperaba decir esto antes de que el doctor Andrés regresara, pero no lo logré. El doctor habló de que hay una caída transitoria de la tasa de filtración glomerular cuando nosotros empezamos estos medicamentos. Ciertamente está escrita y ciertamente la vemos. Entonces yo hago una estrategia no validada por ninguna guía, ninguna sociedad internacional, pero es que el primer mes no le pidas pruebas de función renal, porque lo que usted no vio, no lo conoció, y se lo controla al mes y medio. Ya pasó el declive, la función renal se estabilizó y el medicamento está iniciado. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a vernos tentados a quitarlo, porque estamos viendo que la creatinina empeoró, pero ya nosotros sabemos que la creatinina empeoró. Es como cuando nosotros, por ejemplo, tenemos pacientes severamente descompensados en insuficiencia cardíaca, y ahí, con el perdón del doctor Campos, utilizamos diuréticos de alta dosis muy altas. Yo sé que ese paciente va a hacer pseudolesión renal y que la creatinina se le va a duplicar, pero una vez que yo establezca, digamos, el peso seco de ese paciente, la función renal va a llegar a su basal, porque está más que demostrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no lo conocí, tal vez no me preocupé tanto y el paciente no perdió el beneficio del medicamento. Entonces eso no está escrito, pero es al menos como lo hago yo. Entonces, esta diapositiva ciertamente debió ser como el futuro de la cardiología, pero es que no es el futuro de la cardiología, es el presente de lo que nosotros tenemos ahorita. Ciertamente estos medicamentos redefinieron el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, con suficiente evidencia, con evidencia reproducible en todo el espectro de la enfermedad. Sabemos que tiene un rol trascendente en control glicémico y ofrece cardio-reno-protección simultáneas, y por eso es también lo bonito de unir, como en este caso, especialidades hermanas que por mucho tiempo, digamos, estuvieron separadas. A mí me gusta decirle a los pacientes, siempre que inicio tratamientos como este, o por ejemplo estatinas, que lo que yo hago le está ayudando al nefrólogo, porque las mismas arterias que trato yo son las mismas del cerebro, y le estoy ayudando al vascular porque son las mismas periféricas. Muchas veces la fragmentación es lo que a nosotros no nos permite llegar a los objetivos, porque cada uno tiene un objetivo propio, pero al final de cuentas muchas veces olvidamos que nosotros lo que vemos es a un paciente, uno completo. Entonces nosotros lo que ocupamos es determinar las mejores terapias para que en todas sus enfermedades haya control óptimo. Y ahí está todo lo que hemos hablado. Si quieren escanear algo el día de hoy y leer luego, ahí está una lista muy bonita que les hice de toda la bibliografía para que la